Me inscribí a un curso que se llama Introducción al Estudio y Uso de Plantas Medicinales. Estoy leyendo un artículo que se titula La colección de plantas medicinales más importante de América Latina. La colección. ¿Qué significa colección? Bueno, colección significa conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. Entonces, en América Latina, la más grande colección de plantas medicinales es el título del artículo, es la colección de plantas medicinales más importantes de América Latina. Entonces están ordenados esas plantas medicinales por su valor. Hay una recopilación, un acopio, una antología de las plantas medicinales. Y dice, la tradición es materia prima de la elaboración científica. La tradición. Bueno, ¿qué significa tradición? Tradición es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación. Es una herencia, acervo, historia, el folclore también. Transmisión en este caso, transmisión de costumbres de generación en generación. ¿Cómo se ha venido curando, las personas cuando tienen un padecimiento? La tradición es materia prima de elaboración científica. Tradición es algo que se viene transmitiendo de generación en generación. Y eso se debe seguramente porque ha dado resultados. Y la ciencia. La tradición es materia prima de elaboración científica y es vituperable su olvido. Dice que es vituperable su olvido. Y es vituperio significa acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. Es deshonroso olvidarnos dice el autor que es deshonroso olvidarnos de la tradición. Es vituperable su olvido. Es deshonroso olvidar la tradición. Es incalificable su desprecio. Y si es verdad que muchas tradiciones son errores, muchas, no lo niega el autor, no es menos cierto que la tradición, que es experiencia acumulada, encierra casi siempre un fondo de verdad que al investigador toca dilucidar. Dilucidar significa aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución. Entonces, como muchas tradiciones son errores, al investigador le toca aclarar y explicar. Le toca clarificar, resolver y solucionar al investigador. Entonces, por un lado se puede criticar que muchas de las tradiciones, son errores. Para eso están los científicos, para que investiguen si eso es cierto o no. Pero bueno, lo que sí sé es que hay 3 maneras de cómo contraer una enfermedad. Primero, violar los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Tener dioses ajenos, hacer imágenes, adorarlas, tomar el nombre de Dios en vano, violar el día de reposo,
Los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, eso también causa enfermedad. Y lo segundo es los 6 mandamientos restantes de los 10, que es deshonrar a los padres, matar, cometer adulterio, robar, hablar falso testimonio y codiciar. Todo eso conlleva también a que tengamos enfermedades. Y lo último, o la tercera forma de adquirir enfermedades, o la tercera forma para prevenir enfermedades, es cuidar el cuerpo, ejercicio, alimentación adecuada, hacer uso del sol, o absorber o tomar baños de sol, descansar. Todo eso previene las enfermedades, tan simple como eso, pero a veces las enfermedades las adquirimos por violar esos mandamientos. Bueno, esta frase de la tradición es materia prima de elaboración científica y es vituperable su olvido, es incalificable su desprecio. Y si es verdad que muchas tradiciones son errores, no es menos cierto que la tradición, que es experiencia acumulada, encierra casi siempre un fondo de verdad que el investigador toca dilucidar. Pues sí, ha de haber alguna verdad en estas plantas, muchas de ellas sí, no se puede negar que no ayuda, sí ayuda. Algunas plantas son buenas. La frase es del general Carlos Pacheco, es el fundador del Instituto Médico Nacional. La cita es del año 1888, como la del mensaje de la justificación por la fe de John C. Waggoner. En México, el uso de plantas medicinales constituye una tradición que se ha mantenido desde las culturas prehispánicas en México. Culturas prehispánicas, pues los mayas, aztecas, zapotecas, olmecas, y la época prehispánica es a partir de 1521 para atrás. Esa es la época prehispánica, aproximadamente 1521 hacia atrás. Antes de la llegada de los españoles, en México, los mexicas y todos ellos, aztecas, mayas, ya se usaban plantas medicinales y pues se ha mantenido hasta nuestros días. Según estimaciones, sigue diciendo este artículo, de la según las estimaciones de la maestra en ciencias Abigail Aguilar, entre 70 y 80% de la población recurre a plantas. El 70 y 80% de la población recurre a plantas para curar padecimientos que van desde un simple resfriado hasta aquellas que pueden clasificarse como de filiación cultural, aire, mal de ojo, etc., incluyendo enfermedades de tipo gastrointestinal, dermatitis, etc. Bueno, aquí en México somos 127.5 millones. Esto fue en el año 2022. Somos 127 millones, casi 128 millones. Si somos 127.5 millones de mexicanos, y si el 70%, aproximadamente entre el 70 y 80% de la población mexicana recurrimos a plantas para curar padecimientos, quiere decir que somos aproximadamente entre 95 millones, más de 95 millones de mexicanos que todavía hacemos uso de plantas para curar padecimientos desde un simple resfriado. Por ejemplo, en este caso,
En mi experiencia, el resfriado, hasta aquellas que pueden clasificarse como filiación cultural, aire, mal de ojo, etc., incluyendo enfermedades de tipo gastrointestinal, la chichagua, muchas personas están utilizando eso, bueno, mi mamá, dermatitis, inflamación de la piel, plantas, y pues bueno, pues yo casi no muy uso plantas medicinales ahorita, solamente el té de limón. Sí, cuando me ha dado gripe he utilizado las hojas de limón, las he hervido como un té también. Sí, por alguna ocasión he tomado lo que es el té de, ¿cómo se llama de la manzanilla? La manzanilla la he utilizado, pero la he utilizado solo porque he oído que está bien, pero no sé ni para qué sirve, pero de hecho sigue diciendo este artículo, es interesante lo que sigue diciendo porque, sin embargo, de las más de 6.000 especies usadas con fines terapéuticos en el país, terapéutico, ¿qué significa terapéutico? Con fines curativos, medicinales, conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias. Prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias, curativos, medicinales. Entonces, son más de 6.000 especies usadas con fines terapéuticos, con fines curativos en México, pero solo el 10% han sido estudiadas a nivel farmacológico. Solo el 10%, quiere decir que solo 600 de las 6.000. Hay otras 5.400 plantas que no se han estudiado a nivel farmacológico. Farmacología significa parte de la medicina que trata de los medicamentos. Farmacología también es el estudio del origen, las propiedades químicas y los usos de los medicamentos, así como de sus efectos en el cuerpo. En este caso es el estudio del origen, las propiedades químicas y los usos de las plantas medicinales. Quiere decir que más de 5.000 plantas no se ha estudiado su origen, sus propiedades químicas y los usos que tienen esas plantas, y tampoco sus efectos en el cuerpo. No se han estudiado esas propiedades. También la farmacología es el estudio del valor terapéutico y o la toxicidad potencial de los agentes químicos sobre los sistemas biológicos. Se dirige a cada aspecto de los mecanismos para las acciones químicas de los agentes terapéuticos, tanto los tradicionales como los nuevos. Entonces es el estudio del valor terapéutico y la toxicidad potencial de los agentes químicos sobre los sistemas biológicos. O sea, no se ha estudiado más de 5.000 plantas no se ha estudiado su nivel farmacológico, o sea, el origen, las propiedades químicas y los usos de los medicamentos y sus efectos en el cuerpo. Tampoco estas plantas que son pues 90% de estas plantas, más de 5.000 plantas, no se ha estudiado su nivel microbiológico. Microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, bacterias, hongos, protistas y parásitos y otros agentes como virus, viroides y priones. También la microbiología es la ciencia encargada del estudio y el análisis de los microorganismos, seres vivos, diminutos, no visibles al ojo humano, también conocidos como microbios. Se dedica a estudiar los organismos que son solo visibles a través del microscopio, organismos procariotas y eucariotas simples.
Entonces no se ha investigado a nivel pues microscópico, digamos así, de lo que contienen estas plantas. Tampoco las plantas medicinales, que son más del 90%, o sea, el 90% aproximadamente de las plantas medicinales en México, no se les ha estudiado no se ha estudiado estas plantas a nivel fitoquímico. Fitoquímica significa sustancia que se encuentra en las plantas. 90% aproximadamente de las plantas medicinales que utilizamos en México, casi 90 millones de mexicanos, no sabemos cuál es la sustancia que se encuentra en esas plantas. Esto es que únicamente el 10% tienen una convalidación experimental de su uso popular. Bueno, solo aproximadamente el 10% de las plantas que usamos en México, más de 90 millones de mexicanos, de las 6,000 plantas medicinales que usamos aquí, solo el 10%. Solo 600 plantas se les ha confirmado y se ha legalizado, se ha revalidado, se ha ratificado su uso popular, experimental. Ya se ha hecho experimentos con estas plantas que sí sirven para tales propósitos por los que se usan. Solo el 10%, solo 600 plantas, pero hay más de 6,000. Quiere decir que aquí pues no hay muchos estudios respecto a este tema. Bueno, el autor es Didier Héctor B., el autor de este artículo, pero vamos a continuar en otro momento.